Hechos capítulo 26. Vamos a estar meditando en parte del capítulo 25 y también del capítulo 26. Pero le voy a invitar a que podamos leer juntos del verso 18 al verso 20. Hechos capítulo 26, del verso 18 al verso 20. ¿Lo tenemos? Acompáñeme ahí en su lugar, no se ponga de pie. Todos juntos, verso 18, 19 y 20. Perdónenme, voy a buscarlo en la versión 60 porque lo tengo. Verso 18, 19 y 20. Dice así la palabra de nuestro Dios: para que abras sus ojos, todos juntos, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, suplicándote, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida. Habla, Señor, a nuestra vida el día de hoy. Te ruego, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que nos enseñe, Señor, nos redarguya, nos corrija, nos exhorte. Y que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el pasaje que vamos a estar estudiando los próximos minutos nos habla acerca de la providencia de Dios. ¿Ha escuchado alguna vez usted acerca de la providencia? Los que están en el Instituto Bíblico entenderán muy bien este concepto de la providencia de Dios, porque recientemente estudiamos un poco sobre la providencia. Encontré una definición acerca de la providencia que me gustó. Es una definición un poco más clara. La providencia de Dios es la doctrina teológica que sostiene que Dios gobierna, cuida y dirige todas las cosas en el universo. Otra vez, la providencia de Dios es la doctrina teológica que sostiene que Dios gobierna, cuida y dirige todas las cosas en el universo. Yo agregaría en su creación. El título del día de hoy es imposible separar el arrepentimiento genuino de una vida transformada. No podemos separar el arrepentimiento de una vida transformada. Cuando venimos a Cristo es imposible separar que una vez que nos hemos arrepentido de nuestro pecado, es imposible que nuestra vida no dé frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos de los que están aquí? Vamos a hablar un poco de la providencia de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí
han volado en un avión? Levante su mano. Muy bien, la mayoría. No sé si le pasa a usted, yo viajo constantemente también, pero todavía sigo sintiendo ciertas ñáñaras. Apenas a principio de año veníamos aterrizando en una pista que me habían dicho que era un poco más corta de los aeropuertos internacionales, y resulta que estaba haciendo mucho viento y el avión venía así, mire. Y yo venía viajando con mi esposa y ella se dio cuenta que yo venía mal, y me había echado una torta antes. Entonces imagínense, traía todo el estómago revuelto, y de repente yo ya estoy viendo el piso a unos 10 metros de que el avión aterrice, y el avión viene así, mire. Y yo dije, no vamos a poder aterrizar, así como viene el avión no va a poder aterrizar. Y dicho y hecho, no pudo aterrizar. De repente se escuchan los motores del avión y se vuelve a elevar el avión. Había mucho viento en esa zona. Hermanos, si yo ya venía mal, imagínense cómo estaba yo en ese momento. El avión fue a dar vuelta y volvió a aterrizar, y aterrizó bien. Pero cada vez que vuelo me pongo a pensar en algunos aspectos de los aviones. Si las llantas vienen bien, si el avión viene bien, si el piloto es diestro para aterrizar el avión. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero generalmente no pensamos en los controladores aéreos. ¿Ha escuchado usted hablar de este oficio, este cargo o esta profesión? Los controladores aéreos son los que están en la torre de control revisando que miles de aviones no choquen entre sí. Ellos, como controladores aéreos, están revisando que los aviones que se encuentran en su zona puedan volar perfectamente y llegar a su destino salvo y sanos. La providencia de Dios me hace pensar en un controlador aéreo, o más bien, el controlador aéreo me hace pensar en la providencia de Dios. Hermanos, tenemos un Dios que no está apartado de su creación. Es un Dios que está inmerso en su creación y está dirigiendo su creación para que los planes de Él se cumplan. El pasaje de hoy, el pasaje que vamos a estar estudiando, nos va a mostrar cómo es que la providencia de Dios se manifiesta en muchas personas para que se lleve a cabo el plan que Dios ya tiene trazado. Acompáñeme, por favor. Capítulo 25, del verso 13 en adelante. Recuerde que el apóstol Pablo había sido llevado de Jerusalén preso por predicar al Cristo resucitado. Lo querían matar los judíos, por eso un ejército lo lleva a Cesarea. Se presenta con el gobernador Félix. 2 años después de que Pablo estaba preso ahí en Cesarea, Félix es depuesto, lo quitan y llega un nuevo gobernador, Festo, y es el gobernador que vamos a estar estudiando el día de hoy. Cuando Festo como gobernador llega, el rey Agripa, el rey también de esa zona, que en realidad el rey lo que tenía más era cargos así como de la nobleza, no tenían salud, no tenían muchos cargos o muchas responsabilidades, era más un cargo de la nobleza. Y dice la palabra de Dios que cuando Festo se enteró que Herodes venía,
quiso que Herodes entrevistara al apóstol Pablo. Y vamos a ver el pasaje del día de hoy. Acompáñame, verso 25, capítulo 25, verso 13. ¿Están conmigo? Pasados varios días, el rey Herodes Agripa II y Berenice llegaron a Cesarea. Hermanos, el rey Agripa II era nieto de aquel Herodes el Grande que mandó a matar a los niños en el tiempo del nacimiento de Jesús. La historia herodiana, hermanos, tenía que ver completamente con el Evangelio. Berenice dice que Agripa llegó acompañado de Berenice. ¿Y quién era Berenice, hermanos? Era su hermana. Estaban viviendo en incesto. Berenice era un año menor que él. Y había tomado Herodes a su propia hermana como mujer. Ellos habían salido de Roma porque esto de la relación entre ellos no era bien visto en Roma, y tuvieron que salir de Roma porque ahí en Roma los habían visto mal, como era de esperarse. Y al enterarse que había llegado el nuevo gobernador Festo, fueron y lo visitaron. Verso 14. Como estuvieron allí muchos días, Festo, el gobernador de Judea, que estaba en Cesarea, presentó el caso de Pablo ante el rey, que era Herodes, diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso. Félix era el gobernador anterior, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron acusación contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí sin ninguna demora, el día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, se refieren a Pablo, pero no de la clase de crímenes que yo suponía. Festo creía que Pablo estaba siendo señalado por los judíos por cuestiones criminales y no por cuestiones de su religión. Sigue diciendo el verso 17: así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer el hombre. Levantándose los acusadores, presentaron acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Esto lo está diciendo Festo. Pero estando yo perplejo por investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo le enviara a César. César es el mismo Nerón. Entonces Agripa II dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, dijo Festo. Así que al día siguiente, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañado por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte. Pero como él mismo apeló al emperador,
he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi Señor. Se está refiriendo al César, al emperador. Por eso le he traído ante ustedes y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo enviar un preso, no informar también de los cargos en su contra. A este primer punto le he llamado: la providencia de Dios utiliza a Festo. La providencia de Dios utiliza a Festo. Vea cómo dice el verso 25. Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte, pero como él mismo apeló al emperador, ¿qué dice? He decidido enviarlo a Roma. Hermanos, ¿Festo había decidido enviar a Pablo a Roma? El Señor Jesús le había dicho a Pablo que iba a tener que predicar en Roma, así como había predicado en Jerusalén. Era necesario que fuera a predicar a Roma. ¿Se da cuenta cómo la providencia de Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros? Así como esos controladores aéreos que no vemos, pero están trabajando para que el avión pueda descender, aterrizar, o pueda ascender y poder volar. La providencia de Dios está utilizando en este momento a Festo para que Festo lo envíe a Roma, a donde Dios ya había decidido con antelación que Pablo sería llevado a ese lugar para predicar el evangelio. El gobernador Festo está confundido. No sabe qué cargos escribir, porque se da cuenta que es inocente. Aprovecha la visita del rey Agripa para buscar una solución. Recuerde que el rey Agripa era judío, conocía de las leyes, conocía de la ley. Humanamente es una reunión política entre Festo y el rey Agripa. Pero nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las diosidencias. Y esto es una diosidencia en donde en Hechos capítulo 9, verso 15, ¿se acuerdan que el Señor Jesús le dijo a Ananías, aquel que fue enviado para que le devolviera la vista a Pablo? Le dijo: ve a Pablo, cuando Pablo quedó ciego, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Hermanos, aquí se estaba cumpliendo la profecía que el Señor Jesús había dado de que Pablo iba a predicar ante los reyes. La providencia de Dios actuando en la vida de cada uno de nosotros. La providencia de Dios trabaja para que su evangelio sea predicado. Escucha esto. La providencia de Dios trabaja para que su evangelio sea predicado. Muchas veces hemos planeado nuestras propias agendas. Algunos traemos nuestra agenda en papel, otros, yo uso también la electrónica, pero se nos olvida, hermanos, que como cristianos la agenda no la ponemos nosotros, nuestra agenda la lleva el Señor. Y la agenda del apóstol Pablo era llevado por el Señor. El segundo punto le he llamado: la providencia de Dios abre puertas al evangelio. El primer punto: la providencia de Dios utiliza a Festo para que Pablo pueda ser llevado a Roma.
Festo se había colgado la medallita de decir: yo lo voy a enviar a Roma. Pero Festo no estaba enviando a Pablo a Roma. Quien lo estaba enviando era nuestro Señor Jesucristo para que predicara el Evangelio en aquel lugar. El segundo apartado, la providencia de Dios abre puertas al Evangelio. Y lo encontramos al inicio del capítulo 26. Acompáñenme, capítulo 26, del 1 hasta el 23. No voy a leer todo el pasaje del 1 al 23, voy a compartir solamente algunos pasajes importantes. Vamos a iniciar en el capítulo 26, verso 1. Agripa II dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo extendió la mano y comenzó su defensa. El levantar la mano, el extender la mano, era una práctica de los oradores en Roma y en Grecia, en toda esa zona en donde la cultura griega se estaba desarrollando. Entonces Pablo extendió la mano, comenzó su defensa y empezó a decir: con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey, de poder presentar hoy mi defensa delante de ustedes. El apóstol Pablo empieza a hablar sobre su testimonio. El apóstol Pablo empieza a hablar quién era antes. Del verso 4 al verso 11, el apóstol Pablo va a compartir con el rey Agripa quién era Pablo, lo que él hacía. La mayoría de nosotros sabemos lo que hacía Pablo. Era un fariseo que, creyendo agradar a Dios, perseguía a los cristianos, los sacaba de sus casas, daba su consentimiento de muerte, y ese era el apóstol Pablo. Un fariseo celoso, perseguidor de la iglesia. Pablo no escondió su pasado y mostró la magnitud de la gracia de Dios. ¿Qué más hizo Pablo? Explicó del verso 12 al 18 cómo conoció al Cristo resucitado. Explica que en el encuentro en el camino a Damasco describe la luz del cielo y las palabras exactas de Jesús, enfatizando que el Cristo resucitado lo envió a abrir los ojos de los gentiles. Y la última parte que platica o explica al rey Agripa, del verso 19 al 23, le dice: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. Pablo explica que su único delito ha sido predicar el arrepentimiento y la resurrección de Jesucristo según lo anunció Moisés y los profetas. Y aquí me quiero detener un momento. El apóstol Pablo en el verso 20 le dice al rey Agripa: rey, primeramente anuncié a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por eso le he llamado al pasaje del día de hoy: es imposible separar el arrepentimiento genuino de una vida transformada. ¿Recuerda usted cuándo fue la última vez que compartió el Evangelio? Tal vez pudo haber sido el día de hoy, en la mañana. Tal vez pudo haber sido ayer. O tal vez nunca lo ha hecho.
El apóstol Pablo estaba diciéndole al rey Agripa que él había sido obediente a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, a la Torá, a la ley y los profetas, sobre hablar de Cristo. Pero los judíos no creían lo que Pablo estaba enseñando. Lo bueno que aquí no hay ningún judío, espero. Hermanos, lo que Pablo está a punto de decirle a Agripa es algo, hermanos, que cada uno de nosotros debe considerar en su propia vida. Es imposible separar el arrepentimiento genuino de una vida transformada. Si usted es de las personas que dice que en algún momento se arrepintió de su pecado, vino a Cristo, su vida debe mostrar una transformación completa. No podemos decir que somos cristianos y seguir viviendo de la misma manera como vivíamos antes. O incluso no podemos decir que somos cristianos, que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y que le estamos echando ganas. Sí, entiendo que el esfuerzo es algo que Dios se agrada de nuestra vida, pero a veces nos excusamos en decir: estoy en el proceso de transformación. Y llevamos 20 años y no hemos dejado muchas cosas de nuestro pasado. No hemos dejado muchas cosas que a Dios no le agradan, hermanos. El apóstol Pablo le está diciendo al rey Agripa: oh rey, yo no fui omiso a lo que la ley enseñaba. Yo he compartido el evangelio. Para que aquellas personas que se han arrepentido de su pecado muestren una transformación de vida. Antes de ir al último punto, antes de concluir con el tercer punto, me gustaría que reflexionáramos sobre esto, hermanos. ¿Qué cosas de nuestra vida que a Dios no le agrada seguimos practicando? ¿Qué cosas seguimos llevando a cabo, seguimos practicando que a Dios no le agradan? No podemos separar ese arrepentimiento genuino y decir: yo sí me arrepentí, pero no he sido transformado. No lo podemos separar. Hay muchas ocasiones que he puesto este ejemplo, el ejemplo de las llaves. ¿Qué pasa si yo aviento mis llaves hacia arriba? ¿Segura? ¿Segura? Segurísima. Hermanos, cuando venimos a Cristo, así debe de ser. Así como las llaves, estamos seguros de que las llaves suben y tienen que bajar. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, la transformación en nuestra vida debe de ser algo que se debe dar. No podemos decir: vine a Cristo en arrepentimiento y fe y sigo viviendo de la misma manera, o sigo teniendo prácticas, o sigo llevando a cabo cosas que a Dios no le agradan. Reflexionemos, hermanos, sobre esto. El último punto. Hechos capítulo 26, del verso 24 al 29. La providencia de Dios
da oportunidad para escuchar el Evangelio. Acompáñeme, verso 24 al 29. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Las cosas de Dios, hermanos, para el mundo son locura. Por eso no le extrañe que cuando usted comparte el Evangelio, muchas personas lo rechacen o muchas personas lo hagan ver a usted como un religioso, como un loco que no sabe lo que dice. Al predicador más grande de todos los tiempos le llamaron loco por predicar al Cristo resucitado. ¿Qué nos esperamos usted y yo, hermanos? Verso 25. Pero Pablo le respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto. Recuerden que Herodes era judío. Herodes Agripa II. Y le dice en el verso 27 Pablo: Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? La versión 60 dice: ¿cree usted a los profetas? Que si le creía lo que los profetas decían. Yo sé que lo cree. Entonces Agripa II le dijo a Pablo: ¿en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano? La versión 60 dice: por poco me persuades a hacerme cristiano. Hermanos, la providencia de Dios da oportunidad para que las personas puedan escuchar del Evangelio. Yo espero que tú no seas como ese rey Agripa, hermano, que tal vez escuchando el Evangelio, como en el caso del rey Agripa, digas: hoy no es ese día, lo vamos a dejar para después. Escuchaba al hermano Adrián en la escuela dominical la expresión que decía: por poco soy cristiano. Aquí no hay si eres o no. Perdón, aquí no hay si eres a la mitad o estás a punto de, o eres o no eres. La evidencia de un cristiano, hermanos, se da por sus frutos. La evidencia de un cristiano se da, hermanos, por las obras de arrepentimiento que muestran. Y una persona que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, las obras que muestran son obras del mundo, obras carnales. Tal vez tú, querido hermano, amigo, que estás el día de hoy aquí en Palabra de Vida, tal vez tú en varias ocasiones has hecho lo que el rey Agripa hizo. Estoy así, estoy a nada de hacerme cristiano, me falta poquito. Los que venimos de tiempo atrás en el Evangelio, hace 40 años existía un himnario que le llamábamos, entre los pentecosteses, presbiterianos, metodistas y bautistas, le llamábamos el himnario popular. Es un himnario verde, por ahí todavía lo traigo. Y en el himnario popular, que era el himnario que usábamos hace 40 años, todos los evangélicos, había un himno que decía: ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? Y al final
el himno terminaba diciendo: tu vida, si no has creído en Cristo, es una vida que irá al lloro y al crujir de dientes. El que ha creído en Cristo, su vida será en la eternidad. Pero aquel que no ha creído en Cristo pasará el lloro y el crujir de dientes. Y termina el pasaje, verso 29, y Pablo contestó: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Pablo está diciendo: oh rey Agripa, ojalá fueras como yo, que he creído en Cristo, que mi vida ha sido transformada por completo. Ojalá fueses como yo, pero sin estas cadenas. El pasaje concluye del verso 30 en adelante. El rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron, y mientras se retiraban, hablaban entre sí diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa II dijo a Festo: este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. ¿En qué situación se encontraba el apóstol Pablo? Encarcelado, en tribulación, en cadenas. Y esta situación, ¿para qué lo usó el apóstol Pablo? ¿Para quejarse? Señor, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué me hacen estas personas eso? ¿Por qué me mantuvieron 2 años preso? No. Pablo sabía que la providencia de Dios estaba trabajando en su vida y no le reprochó al Señor. Pablo no se quejó. Lo que hizo fue compartir y mostrar al Cristo resucitado en su vida. ¿Qué situación estás pasando tú, hermano? ¿Qué situación hay en tu vida en este momento que pudieras sentirte en un momento de aflicción? ¿Qué situación estás pasando en este momento que podría sentirse en un momento de tribulación? No le pidas a Dios que te quite las cadenas. Pídele que te muestre a quién debes testificar. Pídele que te ayude a que con tu carácter testificar de Cristo. Eso que te está pasando hoy es una plataforma para compartir de tu testimonio, para compartir del Cristo resucitado, no para que nos quejemos y digamos: ¿cómo es posible que me está pasando esta situación, este problema, esta situación económica en mi vida, esta enfermedad, este problema legal? Confiemos en lo que Pablo hizo, de confiar en la providencia de Dios, de que Dios estaba moviendo todo a su alrededor para que su nombre fuera glorificado. El ejemplo de Pablo nos desafía a estar listos para dar razón de nuestra fe. Todos, hermanos, en la Iglesia Cristiana Palabra de Vida, deberíamos poder articular nuestro testimonio en esos 3 pasos que el apóstol Pablo mostró: cómo era mi vida antes de Cristo, cómo es que Él me rescató y cómo vivo hoy para su gloria. Y al igual que Agripa, muchas personas en las bancas de nuestra iglesia
o amigos que nos visitan o que nos escuchan, a los que hoy les predicamos el Evangelio, recuerde que el que usted diga por poco me hago cristiano, eso le llevará a la condenación eterna. Por poco me entrego, por poco y obedezco, por poco y me bautizo, pues por estar casi salvado estás totalmente perdido. Por estar casi salvado estás totalmente perdido. El Evangelio exige una decisión hoy. ¿Qué vas a hacer con el Evangelio? ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a hacer sabiendo que Jesús murió en la cruz por tu pecado? ¿Qué vas a hacer al saber que Cristo entregó su vida por ti? Que en ese lugar de la cruz era el lugar en donde tú deberías estar. ¿Qué vas a hacer con eso hoy? ¿Lo vas a seguir desechando? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes decir: yo quiero venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque no quiero perder mi vida en aquel lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué vas a hacer con esta decisión hoy? ¿Por poco? Espero que al final del culto no me encuentre con alguien y me diga: pastor, por poco y entrego mi vida a Cristo. Porque hoy puede ser el último día que escuches el Evangelio. La providencia de Dios trabaja para que su Evangelio sea predicado. El pasaje termina con Festo y Agripa y Berenice retirándose y diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Agripa reconoce que pudo ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. ¿Fue un error de Pablo apelar al César? No, porque el plan de Dios, la providencia de Dios, es que Pablo fuera a Roma a predicar su palabra. Iglesia Palabra de Vida, no le tengamos miedo a las situaciones difíciles. Mejor pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza para enfrentarla y dar gloria y testimonio en medio de esa situación. Y yo quiero invitarte, amigo, que nos visitas hoy. Tal vez es la primera, la segunda, tal vez la tercera vez. Yo quiero invitarte que si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy ese es el día de salvación. Hoy es ese día que tú puedes venir a Cristo y decirle: Señor, perdona mi pecado. No quiero seguir viviendo de la misma manera. Hoy puede ser ese día en donde Cristo te pueda recibir con los brazos abiertos y haber pasado de muerte a vida, porque recuerda que sin Cristo tu vida está condenada al infierno. Pero con Cristo, solo en Él, hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque este pasaje nos muestra sobre tu providencia. Cómo, Señor, tú usas la naturaleza, tú incluso usas a los hombres, tú usas personas, Señor, aún sin conocerte, para que tu palabra, tu evangelio pueda ser predicado a donde tú ya has decidido. ¿Cuánto más no has de usarnos a nosotros para que tu palabra pueda ser predicada? Gracias, Señor, porque este pasaje nos muestra cómo Pablo confió en tu providencia. No se quejó de las situaciones en las que estaba, sino confió en que tú tenías el control de todas las cosas y que tarde o temprano tú le darías la victoria. Y gracias, Señor,
porque confiamos en que hoy el apóstol Pablo se encuentra gozando de eso que tú le prometiste. Y en esa confianza como cristianos tenemos de que algún día, ya sea en esta vida o en la venidera, tú recompensarás nuestra fidelidad. Si hay alguien, Señor Jesús, que en su corazón en este momento está entregando su vida, yo te ruego, Señor, que tomes su corazón. Y si hay alguien que apenas está por poco queriéndose hacer cristiano, no dejes, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo siga tocando a su corazón para que un día pueda venir en arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor añada bendición a su palabra.